Bienvenidos a todos y todas. Quien le habla es a Luz Melissa Vargas, Sadie Tupac. Yo soy originalmente de Huancavelica, Perú. Pertenezco a la cultura chanca y nosotros hablamos quechua. Actualmente me encuentro en la ciudad de Memphis. Soy alumna de la Universidad de Memphis. Hoy día, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a hablar sobre la identidad indígena en los tiempos de COVID-19. Para empezar este hermoso evento, vamos a tener a nuestra invitada desde Guatemala. Ella es Ajik Sandra Leticia Choqui. Ella es mujer maya, cachiquel, defensora y conductora del tiempo, Ajik, integrante del colectivo de mujeres mayas, Ajchuwen, originaria de la cabecera municipal de Solozá, Guatemala, de descendencia maya cachiquel de Tosoloya, nutricionista y con diplomados en información política, pueblos indígenas, historias, reivindicaciones políticas a nivel Guatemala. Adelante, Ají Sandra Leticia Choqui. Cabo marca chihuech pari una magre se dijo un coaxatzij pocuín cayapa. Buenas tardes, hermanas y hermanos. En este día voy a pedir permiso ante la energía del corazón del cielo y el corazón de la Madre Tierra para poder conectarnos y generar este diálogo. Dentro de la cosmovisión maya, nosotros tenemos una relación muy fuerte con la Madre Tierra y con el corazón del cielo. Entonces tenemos puesto un pequeño altar que representa las 4 direcciones de la Madre Tierra. En el este, la salida del sol; en el oeste, la caída del sol, la oscuridad; en el sur, que representa la energía del agua; en el norte, que representa la energía del viento; y en el centro podemos conectar la energía del corazón del cielo y la Madre Tierra. De acuerdo a nuestro calendario maya, hoy nos rige la energía Lajuj Hanil, Lajuj que significa 10, y Hanil que es la representación de las semillas, de las flores, pero también su conexión directa con el planeta Venus, que en nuestro idioma lo llamamos Icotij. Entonces, con el permiso de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, con el permiso de la Madre Tierra, llamamos la luz, y que esta luz represente también la continuación de nuestra existencia, así como es la representación de la belleza de la Madre Tierra, que sea también la representación de nosotras, sus hijas y sus hijos, y que también genere en el día Anish la prosperidad para nuestras siguientes generaciones. Y justamente en la energía Anish nos llama también la reflexión del día, que así como brotan las flores de diferentes colores, cada quien tiene una misión en el planeta Tierra, cada quien tiene una responsabilidad con la Madre Tierra también, y justamente en este día nos llama a la reflexión que cada quien tiene su espacio, y junto a ese espacio pues cumplimos también una misión. Así como vemos el sagrado maíz, el sagrado frijol, las sagradas plantas medicinales y el sostén de nuestro fuego sagrado que también se conecta con nuestro cuerpo, esa es la misión que traemos en vida, y que esta misión también sea un legado importante para nuestras siguientes generaciones. Con la luz encendida,
Les damos la bienvenida también a las siguientes personalidades quienes van a estar abordando este diálogo y pedimos también ante el Creador justicia. También pedimos la reivindicación de la memoria ancestral para nuestros pueblos y para nuestra Abya Yala querida. Solamente. Kaomachiwe, Matios. Muchas gracias, Sandra Leticia Choquí. En siguiente tenemos al reverendo Dr. Goyo de la Cruz Cotimanco. Él es indígena quechua peruano, completó su educación teológica en Perú y Costa Rica, recibió su maestría en filosofía de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y obtuvo el doctorado en la Escuela de Teología de la Universidad de Boston, Massachusetts. Desde 1980 sirvió como ministro en Perú y Costa Rica en diferentes nominaciones cristianas. Es el elder ordenado que trabaja con la conferencia anual de Iglesia Metodista Unida de Memphis, Tennessee. Ha participado en diversos eventos de carácter indígena y de diálogo interreligioso en América Latina, Canadá, Europa, África y Asia. Ha escrito diversos artículos y ha editado libros sobre las tradiciones indígenas. Entre 1987 a 1999, fundó en Costa Rica las organizaciones indígenas, Coordinadora de Pastoral Aborigen y el Instituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abya Yala. Y en los Estados Unidos es fundador de Indigenous Pastoral Relief, que es de este grupo pastoral indígena de alivio. Adelante, Dr. Goyo de la Cruz Cotimanco. No se escucha. ¿No se escucha, doctor Goyo? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Es perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas participantes de este gran evento. A nombre del IPR, Instituto del Indigenous Pastoral Relief, les damos la más cordial bienvenida a este magno evento. Hoy tenemos panelistas de Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, México y Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros como IPR, como Pastoral Indígena? Pues es una organización de alivio que se formó para apoyar los derechos de las comunidades indígenas de Abya Yala y a las poblaciones indígenas en el exilio, en la diáspora. ¿Cuál es el motivo de esta conferencia? Bueno, en este espíritu de reivindicación indígena, recordemos a Bartolomé de las Casas, un serio defensor de los indios en la época colonial, quien nos dice: ellos, o sea, los exploradores españoles, se abrieron paso a la fuerza en los asentamientos nativos, masacrando a todos los que encontraron allí, incluidos niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas e incluso mujeres que acababan de dar a luz. Los cortaron en pedazos abriendo sus vientres con sus espadas como si fueran tantas ovejas apiñadas en un corral. Incluso hicieron apuestas sobre si podían cortar a un hombre en dos de un solo golpe, o cortar la cabeza de un individuo de su cuerpo, o destriparlo con un solo golpe de sus hachas. Arrancaron a los lactantes por los pies, arrancándoles de los pechos de sus madres, los arrojaron de cabeza contra la roca. Otros, riendo y bromeando todo el tiempo, se los echaron sobre los hombros gritando: muévete, muévete pequeño, muévete. Cuando Las Casas escribió esto en 1542, solo quedaban como 200 indígenas taínos en lo que es el Caribe, la Española.
En todo el Caribe afirmó que los españoles fueron responsables de la muerte, solo en el Caribe, de 12 a 15 millones de indígenas. Así nos dice la breve descripción de la destrucción de las Indias. Países como Estados Unidos, Canadá, España, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, entre otros, deberían estar en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Penal Internacional creado por las Naciones Unidas en 1998 por haber hecho la guerra de agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Pues solo en Abya Yala, malamente llamado América, y gracias que tenemos ahí al doctor Ivan Wawa, él es uno de los propulsores del nombre verdadero de nuestro continente de Abya Yala. Solo en Abya Yala experimentamos alrededor de 60 millones de pérdidas humanas durante las diferentes olas de invasión que sufrieron nuestros pueblos. Hoy, 9 de agosto, 370 millones de indígenas en más de 90 países celebramos el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo. Nos hubiera gustado celebrarlo con música indígena, con celebraciones de la espiritualidad indígena, con comida y bebidas y con un festival súper grande como nos merecemos. Sin embargo, esta pandemia ha frenado muchas iniciativas colectivas. Por eso hemos acudido a la técnica virtual. Somos los sobrevivientes de pueblos y culturas que sufrieron el avasallamiento. Somos descendientes de culturas milenarias. Somos sobrevivientes de esas culturas que aún están vivas, que aún nos identificamos hablando nuestros idiomas, manteniendo nuestras espiritualidades y nuestros valores culturales. Queridos hermanos y hermanas, no quisiera terminar esta breve intervención sin antes pedirles sus oraciones por el compañero Aymara de Bolivia, Carlos Intipampa, quien debería ser uno de los panelistas, pero que ahora se encuentra en el hospital con un posible cuadro de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Goyo. Me pregunto si el doctor Ivan Wawa nos está escuchando. Doctor Ivan Wawa, ¿nos está escuchando? Yo creo que estamos teniendo conexiones de audio, no, problemas de audio con el doctor Wawa, que le está tratando de conectarse desde Panamá. Entonces yo creo que vamos a pasar al siguiente participante, que es de Ecuador, Julián Guamán. Un momento. Julián Guamán es quichua ecuatoriano. Tiene estudios terminados de grado y posgrado en teología y leyes y estudios internacionales en Costa Rica, Ecuador y España. Ha publicado ensayos de libros y artículos sobre protestantismo, derechos humanos, migraciones y pueblos indígenas. Ha ocupado cargos públicos y privados relevantes. Sus áreas de interés y experiencia principales son la cooperación al desarrollo, derechos humanos y sociología del protestantismo. Adelante, Julián Guamán, quichua de Ecuador. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas. En este día que celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sin duda en esta coyuntura de pandemia que ha llegado también a nuestros pueblos, celebrar es importante. En este sentido, también reflexionar sobre nuestra identidad.
La identidad, efectivamente, yo quisiera tocar 4 puntos desde la realidad de Ecuador, desde la realidad de la mitad del mundo. En primer lugar, el año pasado, en el mes de octubre, coincidiendo también con el 12 de octubre del 2019, durante 10 días hubo un gran levantamiento. Yo diría el 4.º levantamiento indígena en Ecuador, el más de los 4 grandes. El primero fue en el año 90, luego en el año 94, en el año 2001 y después 2019. Eso nos permitió reflexionar sobre el estado de situación de los pueblos indígenas en Ecuador. Luego de 30 años del primer gran levantamiento, nuevamente en el 2019 ocurrió el otro gran levantamiento. Los mismos que estuvimos, digo yo porque estuve también de adolescente en el levantamiento del año 90, vimos que efectivamente no había cambiado mucho, aunque estábamos en pleno siglo XXI. Pueblos indígenas, al menos diría yo, manteniendo la conciencia colectiva histórica de ser pueblos. Creo que eso es un elemento importante para mantener la identidad indígena y que hemos mantenido la identidad indígena durante muchos años, muchos siglos, y aún en estos tiempos donde hay limitaciones. Entonces, la conciencia colectiva histórica de ser pueblos indígenas es relevante y eso hemos mantenido. Por eso es que defendemos la tierra, defendemos nuestros territorios, luchamos contra las minerías, contra empresas petroleras, ahora también contra empresas que quieren cooptar los recursos como la biodiversidad y particularmente el agua. Pero también hemos luchado los derechos colectivos y sobre todo la autodeterminación o la libre determinación. Creo que esto es importante. El segundo elemento, para mí, importante de la identidad indígena en el siglo XXI y en este contexto es la conciencia histórica y colectiva de haber sido conquistados, colonizados, discriminados y de ser parte de los excluidos o de ser parte de los empobrecidos. Creo que este elemento igualmente es fundamental para que los pueblos indígenas mantengamos nuestra identidad de llamarnos aymaras, de llamarnos quechuas, de llamarnos guaraníes, y tobas y otros pueblos, ¿no es cierto?, que tenemos nuestros nombres propios, pero la conciencia histórica y colectiva de haber sido conquistados, colonizados, discriminados y ser parte de los excluidos es importante, porque de lo contrario podemos tener rostro indígena, podemos hablar idioma propio, podemos tener nuestra ropa, nuestra vestimenta, todo, pero si no tenemos esa conciencia, efectivamente no podemos cohesionarnos también. Por eso es que en el caso de Ecuador, yo creo que los 4 grandes levantamientos que hemos tenido desde el año 90 hasta el presente, Creo que estamos teniendo problemas de audio. Otra vez. Sí. Bueno. Entonces, yo veo que ya está conectada, pues nuestra hermana Alicia Sen, a ver si nuestro hermano Julián Guamán, si no vuelve la conexión, entonces vamos a dar pase. Julián. No, no lo cerréis. Parece Ok, que... por favor, sí, continúe. Y también decía que efectivamente también la reivindicación de los derechos de los pueblos y las medidas, y ante las medidas económicas también los pueblos indígenas nos hemos levantado. Finalmente quiero decir también que el otro elemento de la identidad es la unidad en medio de la diversidad y la pluralidad de los pueblos y la sociedad en que vivimos actualmente.
nosotros necesitamos dialogar con la sociedad mestiza, blanco, afrodescendiente que hay entre los pueblos, al menos en el caso de Ecuador. Y eso ha sido importante. Y adicionalmente, entre los pueblos indígenas mismos, somos diversos. Y por ende es que efectivamente el reto que tenemos de la práctica de la interculturalidad, la práctica de las relaciones, la interrelación, son necesarias. La colaboración con las sociedades organizadas, mestizas, urbanas, que ahora, inclusive los pueblos indígenas ahora vivimos en las grandes ciudades. En el caso de Ecuador, Quito, Guayaquil, por ejemplo, en Guayaquil más de 120,000 personas migrantes indígenas viven en esa gran ciudad. Y entonces es un reto también la construcción de la comunidad. Y finalmente, el cuarto elemento que quiero tocar en este contexto de la identidad es la propuesta de los pueblos indígenas es para todos, la sociedad y el Estado mismo como tal, para que el Estado, por un lado, sea incluyente, un Estado plurinacional, por ejemplo, o que la economía, el modelo económico también sea justo, digamos, nosotros hemos planteado el buen vivir. Por tanto, ni los gobiernos, ni los partidos políticos, ni las religiones, ni el sistema neoliberal capitalista, ni la misma pandemia como el COVID, realmente doblegarán a los pueblos indígenas si tenemos esta conciencia histórica, colectiva de identidad. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián Guamán. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista. También ella está conectada desde Guatemala. Ella es Clara Alicia Sensipac, mujer maya cachiquel, artista escénica y promotora cultural de arte. Fundadora del colectivo Mujeres Mayas Axogen, quienes promueven desde la cosmovisión maya procesos artísticos para el teatro de las mujeres mayas, generando memorias históricas, sanación para la dignificación del arte maya y de los derechos individuales, colectivos de mujeres mayas y pueblos originarios. Ella es originaria del municipio de Tecpan, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Adelante, Alicia Sensipac. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Es un honor para mí estar acá representando a Guatemala y por ende también a la cultura maya y específicamente a la cultura maya cachiquel. En este momento, pues yo quisiera hacer una presentación de PowerPoint. A ver si ya tengo el acceso acá. Sí. Ya estoy. Muy bien. Disculpe. No sé si logran visualizar la imagen ahí. ¿Todavía? Sí, estamos. Ahora sí. sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues, como decía, es un honor estar acá con ustedes y quiero, pues, enfocar, ¿verdad? Enfocarme un poco en el tema Rojkaunak, o sea, en este caso, la identidad. Es importante mencionar que a pesar de nuestro contexto histórico y actual en que vivimos, de racismo, discriminación, colonialismo, criminalización, Estado fallido, corrupción e impunidad,
que afecta principalmente a nuestras mujeres y pueblos originarios en este caso. También a la explotación de recursos naturales desmedidos, invisibilizando nuestras demandas y luchas históricas. Seguimos aquí y seguimos vivos y estamos en la constante lucha y en la constante resistencia. Con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de vivir como Winak, con nuestra identidad, con nuestra base alimentaria, con nuestro arte, danza, pintura, escultura y las diversas expresiones artísticas que existen. Con nuestra forma de organización. En este caso podemos mencionar a la organización de Arquijab, comadronas, mujeres, autoridades ancestrales, cofradías y los colectivos artísticos también en este caso que son parte fundamental. Y también es muy importante hablar sobre nuestros principios y valores, nuestra forma de vivir con la naturaleza, con la comunidad, con nuestra existencia, que es una sola. Y algo muy importante también es el Cachapar, o sea, nuestro idioma. Los idiomas de pueblos originarios resistido y heredado por nuestras abuelas y abuelos. El sistema de pensamiento, de cómo sentimos, de cómo vemos, de cómo vivimos nosotros. Los idiomas maternos, desde el seno de nuestras madres. Una resistencia desde el diario vivir, desde la práctica. Y ante todo ello, tristemente los idiomas están en peligro, ya que las nuevas generaciones ya no lo hablan. Y en este caso son muchas las situaciones. Podemos mencionar, por ejemplo, la migración, el racismo, la aculturación. Ante ello, todo esto nos hace un Winak, a pesar de todo, ¿verdad? Con todo lo que existe. Ahí está la base de nuestra identidad. Estamos vivos. Y algo muy importante que tenemos nosotros como pueblos originarios es Rubeyal Recaslemar, nuestra forma de vida, que es el eje principal de nuestra existencia. Para nosotros, todo tiene vida, todo tiene esencia, tiene energía, todo tiene un sentido, todo siente, todo tiene rukush. En este caso podemos mencionar la vida de los cerros, los barrancos, los lagos, el trabajo que realizamos, las casas, los animales, los elementos, el ser humano. Todo está conectado. Creando un vínculo que se encuentra entretejido el uno del otro, a lo que llamamos Hunwinajil, conformado por los Winak. Nuestra conexión con los elementos de la vida, que es en todo momento de nuestra existencia, guiada por un Cholquij. Se expresa en un Kotzij, o lo expresamos de esta manera, una ceremonia, un agradecimiento, el cual reúne a todo lo existente. Toda la sagrada existencia en una sola conexión. Y también desde nuestra postura como mujeres artistas creadoras, Chowen Patan Samaj, que es nuestro quehacer como mujeres en el arte. Con base de que somos Kaunak, tenemos identidad y que tenemos nuestro Rupeyal Kaslemar, nuestra forma de vida.
que genera una oportunidad de exteriorizar nuestro sentimiento, pensamiento y realidad histórica. A través del arte como un posicionamiento político mediante el shahov, que es el teatro. Y nos ha inspirado para generar investigación, creación, fomento y reivindicación del arte de los pueblos originarios, desde nuestra propia perspectiva como mujeres mayas, reafirmando nuestra capacidad creativa, empoderando y fortaleciendo nuestro liderazgo para dignificar nuestras vidas como un derecho. Que contribuye a la búsqueda de la igualdad y equidad en nuestros tiempos para la armonía de nuestra propia existencia. Mateos Chihuahua. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Tan hermosa la presentación. Nos ha hecho reflexionar y pensar sobre todo lo que está pasando hoy en día. Muchísimas gracias. Y quiero decir al público que nos está mirando por Zoom o por Facebook, que por favor al final de la presentación de los panelistas vamos a tener un momento donde podemos responder algunas preguntas que ustedes tengan, así que pueden mandarlo por el chat o por el Facebook Live también. A continuación vamos a ver una entrevista a jóvenes que viven aquí en Memphis o alrededor de la ciudad de Memphis para ver la opinión de ellos, qué opinan sobre la identidad, sus raíces y sus lenguas. Vamos a compartir ese video. Es una entrevista corta. Evelyn, ¿me escuchas? Ok. Hoy día vamos a escuchar a jóvenes que viven aquí en la ciudad de Memphis sobre sus culturas, sus raíces y sus lenguas. I was born here in Memphis, Tennessee, but my parents are from Guatemala. Yeah, so my parents come from the Mayas, I think that's how you say it. And they speak the language called Mam. It's an indigenous language. And I don't know how to speak it, but I can understand. Do you think we can be indigenous without speaking the language of our ancestors? Yeah, I think so. Because, I mean, that's where our parents are from, our roots come from, so you can't change it. Tengo 14 años, me gusta jugar deportes, fútbol es mi preferido, también me gusta tocar música, me encanta tocar la música. Mis padres son de Guatemala. Pienso en mi infancia, lo que recuerdo de cariño tal vez son con mi mamá. Todavía lo hace, pero hacíamos tortillas al comal y siempre lo acompañamos con la cena. Quería que más personas supieran sobre mis raíces, que Guatemala es un país que ha tenido una historia cultural y muy rica en todas las áreas que comprenden el arte. Soy Saura Camacho y mi identidad, como me presento, será la cultura oaxaqueña. Yo identifico como mexicana-americana. ¿Y hablas algún idioma de tus padres o de tus ancestros? Yo no hablo, pero sí conozco unas palabras oaxaqueñas. Por decir de que si puedo comunicar con mis padres en oaxaqueña, no podría, pero sí puedo entender completamente qué me están diciendo o qué me quieren decir. ¿Tú crees que es importante? Sí, yo creo que es muy importante porque yo creo que si sabes más que un lenguaje, ya estás bien, o más que dos,
español o inglés, sí, también. Pero si sabes tu lenguaje de otro país, como oaxaqueña, yo creo que sí. ¿Crees que podemos ser indígenas sin hablar el idioma de nuestros ancestros? Yo creo que sí. Yo creo que sí, solo porque yo personalmente no sé cómo hablar el idioma, pero sí entiendo el idioma y sí entiendo la cultura. Por eso yo creo que sí. ¿Que está la cultura suficiente presente? No, yo no creo que no, porque ya cuando llegué aquí en América ya todo fue cambiado, ya no era lo mismo, ya ni español se enseña, todo eso es diferente, todito está diferente. Me llamo Natalie Camacho Morales y yo me identifico de mexicana porque yo nací allá en Oaxaca. Nací en Oaxaca, pero me moví aquí desde chiquita, desde 2. Por eso no sé mucho de nuestra cultura, no crecí mucho allá, pero cuando llegué aquí mis padres sí. Cuando crecí más me dijeron más historias y más cosas de todo eso. Mis padres hablan mixteco y entiendo un poco, pero no me sale bien para mí. Unas veces es hard para understand. Si yo tendría hijos, yo quería que ellos supieran el lenguaje y creo que sí es muy importante saber el lenguaje y para comunicar con los restos que sí saben el lenguaje, pero creo que sí podrías aprender mucho. Mucho gusto, mi nombre es Amílcar Jiménez, soy de Guatemala y pertenezco a la indígena maya. Bueno, en Guatemala hay 3 etnias culturales, que está maya, inca, los ladinos mestizos y garífuna. Pero en este caso pues yo me identifico con la entidad maya por mi lengua que tengo, por el idioma que también hablo. Tengo el idioma Mam, que es conocido, es el tercer idioma más hablante del pueblo guatemalteco. Alrededor sí, yo creo que sí hay algunas cosas que todavía practicamos, por ejemplo, lo que parte de la cultura es la gastronomía, ¿no? Y eso está como parte de la comida, y nosotros pues aquí seguimos haciendo tortillas, comiendo tortillas. Enseñamos, en lo penal enseñamos a nuestros hijos a consumir como nuestros antepasados, ¿verdad? Y ya para no dejar de hacer esto, ¿verdad? Como es una tradición. Entonces, pero ya en lo público yo creo que no tanto está en vista pues la cultura guatemalteca aquí en México. Sí me gustaría que fuera internacional, ¿verdad? La cultura maya, el idioma, porque a veces vemos personas pues que nos da miedo decir de dónde somos, o por miedo a que te digan que no sabes hablar español, o no entiendes, o tú eres menos, o tú no vales, o por X razón, ¿verdad? Pueden sentirse bajo, pero no es así. Yo creo que no, todos somos de sangre y hueso y carne, ¿verdad? Y no tenemos que tener esa mentalidad, pero sí me gustaría que muchas personas llegaran a conocer la cultura guatemalteca y se dieran cuenta lo valioso que tiene Guatemala, que es rica en sus culturas y tradiciones, y más con su gente humilde y trabajadora. Bueno, mi nombre es Ailén Candela Mercado Condori, Mercado del lado de mi papá, Condori del lado de mi mamá. Un poco de mi identidad, mi nombre Ailén, A-Y-L-E-N, viene del idioma mapudungun de los mapuche. Entonces, tomo mucho honor en ese nombre, conectando con las comunidades indígenas de Argentina. También el lado de mi mamá, Condori, muy importante también porque de los dos lados de mi familia venimos de
de la área de Bolivia. Del lado de mi mamá tenemos elders, mayores en la familia que hablan y entienden quechua. Entonces, esa conexión también es muy importante para mí para poder reconectar con el idioma y reconectar con mis raíces indígenas del Suramérica. Hablo el inglés y el español y estoy aprendiendo el quechua ahora. Entonces, poquito a poquito estoy aprendiendo el quechua. Del lado de mi mamá estoy hablando con mi tía y ella entiende un poco de quechua. Tengo mi abuelo, don José, que habla quechua también, y mi tía ofreció conectarme con los mayores de mi lado de familia para poder practicar. Entonces estoy entusiasmado de poder conectar con ellos porque no puedo ir físicamente para visitarlos. ¿Tú crees que podemos ser indígenas sin hablar en la lengua? Es un poco complicado. Creo que hay que haber uno existís ya en la comunidad, o dos, estás haciendo una intención para reconectar con la comunidad, el idioma y la cultura. Creo que es como que ser indígena es aquí y hay estas como branches que tienes que estar reconectando. Y digo eso porque vengo de una posición que estoy reconociendo que es muy complejo y hay que entender un contexto de geografía, historia y política, porque en las naciones y pueblos indígenas de las Américas, ¿no? De Canadá, Estados Unidos, México, hasta el punto de Argentina, cada de esos pueblos tienen una relación diferente con los estados coloniales que están ocupando sus tierras. En Estados Unidos específicamente y en Canadá, en muchos países es complicado porque hay una cierta debate de qué es ser indígena, que está la fundación de esto es una ciencia genética y bueno, sabemos que la identidad indígena no se puede determinar solamente por la genética. Y hay décadas de esta ciencia que está diciendo, más o menos verificando a gente que toma las pruebas de Ancestry y 23andMe, que mandan su ADN y le dice que sos un cierto porcentaje esta etnia o esta raza o ser indígena. Y creo que esas pruebas y esa ciencia genética tiene sus propias faltas, y apoyar eso hace un daño a los pueblos indígenas de las Américas y también los movimientos de soberanía, de sovereignty, para esos países para que puedan tener sus derechos a la tierra. Entonces es complicado. Creo que idioma, la lengua es parte, pero hay algo más porque la identidad indígena, el ser indígena, ha sido politizada por el colonialismo. Entonces no es tan concreto como otras identidades de raza, que no es un monolito, que no es un monolith. Es complicado. Creo que cuando gente me conoce, piensan de mi nacionalidad, que nací en Argentina, mis papeles de cuando nací es de Argentina, pero mis raíces no terminan en Argentina. Soy solamente la segunda generación que nació ahí, y que mis raíces van de los campos de Argentina a los campos de Bolivia y las montañas de las Andes. Entonces, hay que ver un reconocimiento de qué complicado es Latinoamérica. Y otra vez, desafortunadamente, no estamos en esa parte de las conversaciones hoy para desarrollar todos esos complejos. ¿Cómo ha cambiado tu vida y de tu familia con el COVID-19? COVID-19 creo que ha mostrado las faltas de nuestros sistemas de salud y educación, y varios tipos de sistemas de recursos. Mi familia no tiene papeles, entonces como hay muchos obreros esenciales que no tienen papeles, no están recibiendo el apoyo para poder tener acceso médico. Yo tengo el privilegio de poder tener seguro médico por mi trabajo, pero mis padres no.
Entonces, mi mamá representa la población de mujeres y otros obreros que trabajan en el trabajo doméstico. Y esa población, por la mayoría, no está recibiendo esa asistencia. Entonces, creo que COVID lo que ha mostrado es que trabajos que se consideran que no tienen unskilled labor, que de verdad que son súper importantes y que mantienen, es trabajo con dignidad y que mantiene que muchas partes del sistema de trabajo que continúen, pero desafortunadamente las condiciones de COVID no está reconociendo que también merecen apoyo. Bueno, muchas gracias a todos los jóvenes que participaron en la entrevista. A continuación, pues vamos a pasar a un tema un poco de los Estados Unidos y tenemos un invitado especial que viene desde Austin, Texas. Él es Germani Ojeda Ludeña. Germani Ojeda Ludeña es un académico, activista quechua. Actualmente está estudiando en el programa de doctorado en idiomas y culturas latinoamericanas en la Universidad de Austin, Texas. Tiene una maestría en gestión social de la Pontífica Universidad Católica del Perú y otra maestría en gerencia social de empresas de desarrollo de la Universidad EAFIT de Colombia. Completó su licenciatura en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. Adelante, Turay Germani Ojeda. Apayacamuiquichis, Apayaquichista, un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación que me realizan para hoy reflexionar un poco sobre la identidad indígena en esta situación difícil y también en este momento histórico como pueblos indígenas. Hay un fenómeno muy interesante que se está dando en mi país, que es Perú, y es un debate sobre lo que llaman el bicentenario. El bicentenario que significa los 200 años de estas modernas naciones-estado que se crearon, uno de ellos el Perú, junto con los vecinos, sea Bolivia, sea Ecuador, sea Chile, que en los siguientes años van a estar celebrando los 200 años. En el caso peruano hay toda una corriente que se ha iniciado y una comisión a nivel nacional para organizar diversas actividades para recordar y reflexionar sobre el Bicentenario. Pero curiosamente, en esta comisión del Bicentenario no existe ningún hermano indígena. Es la comisión del Bicentenario tal como se ha fundado la República, un grupo privilegiado, un grupo de élite, y que reclama sus raíces generalmente en Europa, sea Italia, sea España, y desprecia cómo se ha fundado este Estado-nación al indígena. Esto también me trae mucha reflexión y a muchos que nos consideramos, como en mi caso quechua, otros hermanos aymaras o de distintos pueblos indígenas del Perú, nos trae reflexión. ¿Qué significa para nosotros el bicentenario de este país que se llama Perú? ¿Qué significa y qué podemos hacer nosotros? Y vamos en ese proyecto para el siguiente año organizar muchas actividades como una comisión paralela del bicentenario desde pueblos indígenas. ¿Existe para nosotros un bicentenario? En caso existiera este bicentenario de esta república, ¿qué significa para nosotros? Inicio con esto para reflexionar un poco el papel que jugamos los pueblos indígenas y quienes tenemos el origen indígena, quienes somos quechuas, por ejemplo, en el Perú. Un país que tiene más del 20% de población declarada quechua, pero que en la cadena nacional de televisión peruana estatal se emite los programas en quechua a las 4:30 de la mañana o a las 5:30 de la mañana, cuando la población no ve televisión. Las 23 horas restantes se emiten en castellano. El programa en quechua se creó recientemente, hace aproximadamente 3 años. Anteriormente todo era en español. Un proceso de colonización permanente que vivimos y hemos vivido durante este bicentenario que llaman
quienes se consideran hijos o seguidores de los fundadores de este Estado-nación, que en la historia del sur de Abya Yala solamente representó mayor colonialismo, mayor subyugación y mayor abuso hacia los pueblos indígenas. Desde mi posición como académico, trato de contribuir en el activismo por el uso de la lengua quechua, que es mi lengua originaria, y que es una lengua que en este proceso de colonización interna que vivimos en el Perú, ha significado la lengua de las personas no educadas, de lo indígena, de lo indio. Una lengua que desde la niñez no nos han permitido utilizar en la educación. Y posteriormente, pese a la creación de las educaciones interculturales bilingües, solo ha servido para ser una forma de tránsito y que al final se castellanice a la gente y todos utilicemos el castellano y nos olvidemos completamente de la lengua. Pero la lengua es solo una manifestación pequeña de todo lo que es ser indígena. La lengua solamente es una manifestación de todo el conocimiento, toda la epistemología que manejamos como pueblos indígenas, que tiene su manifestación en lo religioso, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Si bien ahora en el Perú, junto con muchos quechuas, luchamos para que se posicione más y utilicemos más el idioma quechua, eso es solamente una muestra y también nos abre el camino a muchas más posibilidades, que en adelante lo que está pasando en muchos hermanos países se pueda dar en el Perú. Quizá algún momento, y es el sueño, que los quechuas, identificados como tales, igualmente los hermanos aymaras, apuntemos a tener lo que está en la agenda mundial de los pueblos indígenas: mayor autonomía, mayor la autodeterminación. Quizás sea un camino largo, nuestra historia es diferente, pero vamos en ese camino. Y en mi posición, así como muchos, contribuyendo desde el uso del idioma quechua. Es una reflexión en general que hago, porque para muchos, como para mí, es raro todavía expresarme en eventos internacionales manifestando mi lengua y también que soy de origen quechua, porque generalmente la idea de peruanidad ha significado, sobre todo en el ámbito académico, dejar de ser indígena. En el ámbito académico norteamericano, cuando me encuentro con muchos hermanos del Perú, muchos completamente consideran que el ser quechua o el hablar un idioma indígena como el quechua ya no va con lo académico. Pero ahí vamos, a contracorriente. Y en este momento todavía tan importante como indicaba al inicio, que es hablar del Bicentenario, nos lleva también a ese debate muy importante en el cual nosotros debemos aportar y ser los protagonistas, pero para hablar qué queremos como pueblos indígenas, qué buscamos como pueblos indígenas. ¿Solamente hablar nuestra lengua, recuperar nuestra lengua, o tenemos un horizonte más amplio? ¿O tenemos una agenda mucho más amplia, que tampoco significa cerrarnos, que tampoco significa decir que nuestra cultura es superior? No, significa tener mayor respeto, lograr mayor respeto y recuperación de todo lo que nos ha afectado este proceso de colonización. Y este respeto significa utilizar con mayor libertad y mayor autonomía en nuestros pueblos nuestros conocimientos. Como lo indicaba, conocimientos ancestrales que van en lo económico y que el Estado-nación que ahora llega a su bicentenario no lo reconoce. El conocimiento como el cooperativismo, que es una característica andina, que lo conocemos en el quechua como el Aini o el Minca. Las asociatividades empresariales que se están dando en nuestras ciudades, pero que tienen origen andino. En este momento de crisis, de pandemia, como nunca han demostrado las comunidades campesinas y los pueblos quechuas que están en la capacidad incluso de abastecer a esas grandes ciudades peruanas, solidarizándose con muchos hermanos quechuas y aymaras que habían migrado
a esas ciudades y que ahora con esta crisis retornan a nuestros pueblos, retornan a nuestras comunidades campesinas. También significa mayor autonomía y mayor libertad en el uso de nuestras prácticas religiosas, que parte en la convivencia mutua, en el cuidarse mutuamente, tanto con nuestra Pachamama, con nuestra agua, con nuestro Inti, con el sol. Esa es otra dimensión en la cual debemos apuntar como quechuas. Y también me siento completamente comprometido. Asimismo, también otra dimensión, la política, en el cual tenemos una democracia muy diferente a la democracia liberal que se ha querido imponer, pero que nunca se ha realizado en esta república llamada Perú. Una democracia basada en un principio comunal que hasta ahora lo practicamos en nuestros ayllus y en nuestras comunidades campesinas. Una democracia que tiene una forma diferente de entender, donde la asamblea y los integrantes de la comunidad tienen el poder y no un grupo privilegiado que se encuentra en el cargo. Quizás suena un sueño todavía que algún día en mi país tengamos esa posibilidad, pero sí, ahí estamos insistiendo, ahí estamos quienes heredamos y llevamos ese conocimiento. Y espero que algún día podamos tener la posibilidad de poder practicarla libremente, no solamente para nuestros pueblos, también quizá, si nos permiten, para toda esa nación llamada Perú. Muchas gracias a quienes me han invitado. Esa reflexión en general quería hacer en este momento. Si hubieran algunas preguntas, también estaré para poder responder. Muchísimas gracias, Turay, Germani, gracias por la aportación muy importante de lo que está pasando en nuestro país. Es un momento de reflexionar en todos esos temas del Bicentenario, por cierto que sí. Enseguida tenemos desde México, bueno, no desde México, ella está en la ciudad de Memphis, pero originariamente es de México. Lucina Esteban, ella es originaria de San Felipe del Progreso, del Estado de México, de la comunidad Mazahualt. Creció en dos ámbitos o contextos diferentes, tanto como en la Ciudad de México como en el Estado de México, en quien fue miembro de la Organización de México Nacional Multicultural y la Organización de Comunidades Indígenas en la Ciudad de México. Actualmente es miembro de una comunidad danza mexicana llamada Calpulli Atlachicoli, el cual busca conservar la tradición indígena de nuestros antepasados. Adelante, Luna o Lucina Esteban. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Saludo a todos y cada uno de ustedes por estar esta tarde aquí y por compartir y abrir este espacio. Y como bien dijiste, bueno, el día de hoy les voy a compartir un poco de identidad y lenguas en México. Como bien dijiste, yo nací en un pueblo que se llama San Felipe del Progreso. Sin embargo, mis papás se mudaron a la edad de 4 años, se van a vivir a la Ciudad de México, pero siempre volvíamos en vacaciones para visitar a mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Él siempre había vivido en la comunidad, tejía gabanes, cuidaba de sus animales y sembraba sus tierras. En un pueblo Mazahualt es una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con pocos habitantes y en su mayoría adultos mayores. Tal vez si ustedes hubieran conocido a mi abuelo y le hubieran preguntado si él se consideraba indígena, él les hubiera dicho que no. Él hubiera dicho que es Mazahualt. Aunque él solo hablaba la lengua cuando se reunía con sus amigos o cuando se tomaba sus pulques y se ponía muy feliz, él se decía ser Mazahualt.
Contaba que cuando era pequeño iba a la iglesia y el padre les decía que ya no hablaran esa lengua de herejes. La cara se le iluminaba cuando recordaba que en su juventud, por rebelde, muchas veces lo mandaron a trabajar en las minas. Un duro trabajo, seguramente. Hablar la lengua era un signo de eso, de rebeldía, y merecía una sanción. Contaba también que para que él pudiera estudiar hasta la primaria, tuvo que dejar de hablar el mazahua. Recordemos que en los años 20 hubo un proceso de castellanización que buscaba el progreso o lo que se pensaba que era el progreso en ese momento. Obligaba a la gente para que dejara de hablar la lengua. Muchas veces también escuché decir bajito que por eso él no le había enseñado a sus hijos a hablar la lengua, porque no quería que la pasaran mal. Ya que ser indígena en México está siempre ligado con la discriminación y el racismo. Sin duda, la discriminación es un cáncer social, como diría Carlos Monsiváis, que en México siempre va a haber alguien peor que tú. Significa que cualquiera de nosotros va a ser objeto de discriminación en algún momento. Mis hermanos y yo crecimos escuchando todo este tipo de cuentos, pero también escuchamos esos cuentos mágicos. Todos tenían que ver con leyendas, con mitos, con gente que de noche se convertía en perros y en lechuzas, en cosas tan surrealistas que tenían que ver con las nubes, con los ríos, con las montañas. Toda esta magia que podía transmitirnos a través de sus palabras, yo las reproducía en un contexto urbano, entre máquinas, entre contaminación, y no había naturaleza como tal, pero me llevaba a esa ventana que nos mostraba él siempre a una distancia, ¿no? Y es así como yo crecí. Dentro de estos dos contextos, entre la ciudad y la comunidad, en donde se vivían de formas completamente diferentes. La comunidad, por su lado, era un grupo, pues, se vivía en eso, ¿no? En comunidad grupal, a diferencia de la ciudad, donde se da más el individualismo, la individualidad se muestra en todos sus ámbitos. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque creo que esta es la historia que ha construido la situación actual de muchos mexicanos indígenas. Y sí, trabajando en la Ciudad de México, era voluntaria en un centro de indígenas que daba apoyo social a ellos como en la búsqueda de trabajo, traducciones, porque no hay instituciones que hablen lenguas originarias. Entonces les voy a contar un poco de una historia de un niño zapoteco que llegó a los 14 años a la Ciudad de México. No hablaba español, no conocía a nadie, le habían robado la mochila y con ella el dinero y además tenía hambre. Y se roba un gansito. Y todos sabemos que es un gansito, ¿verdad? La policía lo detiene y se lo lleva a la delegación. Y como él no podía rendir declaración porque en México no hay servicios, como había dicho, de administración pública, lo encierran 2 años en la correccional y ahí se queda. ¿Se imaginan ese niño cuando salió? ¿Qué ganas de volver a hablar la lengua? Ninguna. Entonces, para mí es muy importante hacer esta reflexión acerca de las lenguas indígenas y cabe remarcar que no hay lengua o no hay una raza mejor o superior que otra. Cabe decir que en México tenemos que empezar a hablar de los pueblos indígenas desde otra perspectiva y dejar de verlos un poco de esa forma excluyente a la que estamos acostumbrados. Y esto tiene que ver desde las políticas que inciden en la toma de decisiones sobre los pueblos originarios, como bien habían mencionado antes. Todos toman decisiones, pero sin preguntarle a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendríamos que estar haciendo por las comunidades? ¿Qué estamos haciendo por la lucha de la justicia, por la dignidad, por el respeto de los derechos? Porque finalmente los únicos que pueden rescatar la lengua son sus hablantes. Y en mi caso se perdió 2 generaciones atrás. Entonces, viéndome en esa desventaja de no hablar la lengua que mi abuelo hablaba, surgieron más preguntas. Y esa fue que, ¿cómo voy a lograr yo que perdí una cultura, de una lengua que desconozco? Pues tenemos que hacer que pervivan los pueblos primero. Sin pueblo no hay nada, no hay lengua, no hay cultura, no hay nada. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues dignificándolos, concientizando
como bien habían mencionado antes, reconociéndonos y reconociéndolos, pero no como los hijos bastardos que siempre nos dijeron que éramos. No necesitamos de ese apellido, sino como el uno que siempre fuimos. ¿Y cómo hago esto? En este transitar del universo, del mundo indígena y muchas expresiones, la tradición es todo un universo que vale la pena rescatar la cosmovisión, el color, la comida, la música, la poesía, la literatura. Es todo el universo que vale la pena rescatar. Y no lo homogéneo del capitalismo, que lo único que quiere es que nos olvidemos de nuestras raíces, que no quiere que nos vistamos como nuestros abuelos, quiere que vayamos a los supermercados y que compremos desmedidamente. Cuidemos de la cosmovisión, la historia de nuestros abuelos, los cantos, el arte a través de la indumentaria, la pintura, como decía mi abuelo, que en las fiestas patronales del pueblo, ellos le danzaban a la vida, a los elementos y cuidaban de su cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro maestro, decía. Decía que se sanaban y se reconectaban con su ADN ancestral, con nuestro entorno, con los rumbos del universo, con el Padre Sol, con nuestra Madre Tierra, y ofrendaban su sudor y ofrendaban sus cantos. También decía, cuando nuestro cuerpo se sana, nuestro espíritu se eleva, y por eso ellos le decían que era la danza del merecimiento, como mi abuelo, que iba a labrar la tierra, y después de tanto cansancio, de tanto trabajo, la comida les sabía gloria, el agua les sabía gloria, porque ya mereció. Por eso decían, siembra nopal, siembra para que la tierra hable de ti. Tendrás dignidad en la tierra, a diferencia de la cultura occidental, que el trabajo para ellos significa castigo. Trabajo viene del latín travalear, pero para nuestros abuelos el trabajo no significaba eso. El trabajo significaba dignificar. Era trabajo de dar raíz a la tierra. Por eso somos de herencia de espíritu trabajador. Entonces creo que este discurso, yo me quedo con esto, que este supere al discurso de discriminación y de racismo. Entonces creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Trabajemos por dignificar nuestros pueblos. Y aunque, como dijeron, no hablemos la lengua, creo que es muy complicado englobar una identidad en una sola palabra, porque es mucho. Por otro lado, para llegar a esto, tuvieron que pasar muchos años. Mi aprecio por la cultura indígena surgió cuando llegué a este país, tal vez por mi necesidad de conocer, por el recuerdo o por las ganas de regresar a la tierra que me vio nacer. En este contraste surge entonces una necesidad de seguir aprendiendo acerca de mis raíces, de mi identidad, o también de cuidar las tradiciones para la preservación de forma en la que nuestros abuelos vivieron. La cultura y las tradiciones también se sienten, hasta cierto punto se siente una responsabilidad moral por difundirla, por reproducir las costumbres y hacer comunidad. Entonces, cuando haces comunidad, te das cuenta que hay otros más que tú, que también buscan conectar con sus raíces, que buscan hacer comunidad y que están buscando sus orígenes. Y pues nada, solamente es eso, hacer comunidad para cuidarnos, para reaprender y para compartir, para fortalecernos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Luna. Muy hermoso. Muchísimas gracias. Al público que nos está mirando, escuchando, quiero hacerlo recordar que después de nuestra otra panelista que va a estar presentando, vamos a tener la opción de contestar preguntas, así que vayan haciendo sus preguntas por el chat o por el Facebook Live también. A continuación tenemos al doctor Iván Ortega Santos. Él es originario de España, doctor en lingüística por la Universidad de Maryland y profesor asociado en la Universidad de Memphis. Su investigación se centra
en dialectología, diversidad lingüística y derechos lingüísticos. Adelante, doctor Iván Ortega. Buenas, ¿cómo están? Antes que nada, agradecerles la invitación para participar y quisiera compartir un PowerPoint con ustedes. Ahí va. Mi propósito hoy es hablar un poquito de la relación entre lengua y poder, que ha estado presente en la inmensa mayoría de las presentaciones, y creo que es algo que conviene tenerlo explícito para poder abordar el tema de un modo lo más comprensivo posible. Cuando nosotros hablamos de la relación entre lenguaje y poder, es muy curioso porque lo primero que vamos a tener que hablar es qué es una lengua. Y ahí hay un montón de mitos y leyendas, algunos muy lamentables, que son específicamente hacia las lenguas indígenas. ¿Y por qué se da esto? Bueno, lo que ocurre es que nosotros asociamos a las personas con valores en nuestra sociedad, como literalmente hay personas a las que se considera que valen mucho y otros grupos se considera que no valen tanto, y a partir de ahí tenemos nuestra actitud hacia la lengua. ¿Y qué ocurre en el caso de las lenguas indígenas, que ha habido tanta discriminación y tanto trauma histórico? Bueno, en el caso de las lenguas indígenas se empieza inmediatamente a decir no hablan lengua, son dialectos, o no tienen gramática, ¿no? Como si el ser lengua fuera que alguien escribió un libro gordísimo con reglas, etcétera, etcétera. La realidad, como digo, todo tiene que ver con el poder, todo tiene que ver con, a partir de ese poder, a partir de quién fue el vencedor en determinado proceso histórico, empezamos a categorizar de un modo bastante injusto. Obviamente, las lenguas indígenas son lenguas, no dialectos, aun y cuando personalmente viajando por Latinoamérica me encontraba gente que, sin saber que yo era lingüista, inmediatamente me querían hablar de las lenguas indígenas y me decían que eran dialectos, que no tenían gramática. Todo eso en el fondo son mitos, no tienen ninguna realidad. Desde el punto de vista de la lingüística, una lengua indígena tiene tanta importancia, tanta relevancia, tanta lengua y gramática como el español, pero tenemos esos procesos de poder. Como dijeron muy bien en las entrevistas a los jóvenes de Memphis, sí, podemos ser indígenas sin necesariamente hablar la lengua. Yo puedo ser europeo sin hablar una lengua europea. Eso no tiene ninguna importancia. Pero ¿por qué es tan crucial? Y lo está diciendo muy bien Lucina, y también en las entrevistas, por ejemplo. La lengua es la conexión con la cultura, pero también la conexión con la familia. Yo no puedo hablar con mi abuelo si mi abuelo habla su lengua indígena y no va a hablar español, o en este caso de inmigración en Estados Unidos no va a hablar inglés, etcétera, etcétera. Es por eso que la lengua es crucial, es un elemento crucial de la autoestima, y al final, por todo ese trauma que varios ponentes han mencionado, por todo ese trauma de que se le ha robado la lengua, se le ha violentado lingüísticamente, es también un tema de salud mental importantísimo. Y por supuesto, cada lengua es una ventana única culturalmente, lingüísticamente. Tenemos por todas partes los beneficios del bilingüismo, que ayuda a retrasar el Alzheimer. Es decir, no hay nada mejor que el bilingüismo, no hay nada mejor que mantener las propias raíces, pero vivimos en un momento histórico en lo que esto no es valorado. Y en parte no es valorado por la idea de que tenemos una lengua por país. Una lengua, un país, una lengua. Frente a lo que es más dinámico, que es la realidad en realidad la mayor parte de la población mundial, que es el bilingüismo o incluso trilingüismo. Vayamos a la situación de Estados Unidos. Sabemos que hay un gran déficit de interpretación y de traducción para los pueblos indígenas.
y en concreto ahora mismo se está dando esto con las lenguas mayas. El hecho, está en los periódicos, este es un ejemplo, el hecho de que para tener éxito en un proceso migratorio necesita haber comunicación y los procesos de interpretación no están ahí, no ayudan a las personas. O aquí tenemos otro caso real de una mujer que dio a su hijo en adopción con la posibilidad de visitarlo, no se le tradujo los documentos, no hubo un servicio de interpretación y firmó algo que no sabía y dio al niño en adopción sin la posibilidad de visitarlo, es decir, perdió totalmente al niño. Entonces, esos son casos reales. ¿Qué podemos hacer? Ok, tenemos una situación en Estados Unidos donde siquiera para traducir materiales al español, para dar servicios de interpretación al español ya es difícil. ¿Qué ocurre con las lenguas indígenas? En principio el niño no debe interpretar, pero fíjense, aquí tiene un ejemplo de unas chicas de Florida en las que ellas vieron la necesidad de interpretar y se crearon un grupo donde juntas, todas ellas en grupo con supervisión, iban interpretando, traduciendo materiales importantes para su comunidad. Es decir, la comunidad puede autoprotegerse, puede buscar soluciones, aunque en principio utilizar niños no sea lo ideal, pero existen posibilidades que la comunidad puede usar. Entonces, quiero, antes de terminar, rápidamente hablar de pasos posibles específicamente para Memphis, porque estamos en un momento muy difícil con el COVID y entonces quisiera discutir esto. ¿Okay? Toda solución obviamente tiene que contar con la comunidad. No se puede hacer a sus espaldas. ¿Qué necesitamos en Memphis? ¿Y qué podemos hacer? No solo desde IPR, sino desde diferentes grupos. MICA está trabajando en esto, socios comunitarios están trabajando en esto. Tratar de informar a las familias de sus derechos lingüísticos. En el caso de Estados Unidos, a veces hay leyes más específicas, pero la ley genérica que tenemos es Título 6, Title 6 de los derechos civiles. No se le puede denegar a una persona un servicio por no hablar inglés. Es decir, si yo voy a inscribir a mi hijo a una escuela secundaria y me dicen, no, usted no puede venir aquí, ok, Title 6. Se me está denegando un servicio porque yo no hablo inglés. Entonces ahí empieza la necesidad de que provean intérpretes, que no sea la familia la que paga el intérprete, que no lleven a un amigo a interpretar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entrenar intérpretes es crucial, pero entrenar intérpretes para lenguas mayas. Entonces, cuando estaban en las entrevistas vimos algo muy interesante. De hecho, yo entiendo una lengua indígena, pero no lo hablo. ¿Ok? ¿Qué es eso? Si lo hablas, eso es ser un hablante de herencia. Yo me crié en Estados Unidos, entonces no tuve toda la exposición a la lengua, pero yo tengo conocimiento cultural importantísimo, tengo conocimiento lingüístico importantísimo. Entender una lengua con facilidad, eso ya es un paso increíble. Entonces, la esperanza de IPR, es que en el futuro la solución de Memphis y de otros lugares de Estados Unidos se solucione entrenando como intérpretes a esa segunda generación. La otra cosa que es importante hacer es crear espacios multilingües sin dinámicas de poder asimétricas. Y si les interesa pueden buscar Comunidad 901, un blog que tengo en la Universidad de Memphis para ver un poco sobre esto. Pero la idea es, ok, supongamos que tenemos intérpretes de lenguas indígenas. ¿Qué hacemos? Vamos a un evento, puede ser una escuela, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre allí? Lo que ocurre es lo siguiente. Muchas veces, salvo que haya equipo tecnológico, se lleva a los hablantes que no saben inglés. Se les lleva a una esquina y para no molestar, bajito se interpreta para ellos. Así no pueden participar realmente. Eso es un tipo de segregación. Eso es una dinámica de poder muy clara. Lo que necesitamos es espacios donde la interpretación no sea para los que no hablan inglés o no hablan español en otros contextos. No, la interpretación es para quien no habla inglés y para quien no habla una lengua indígena, es para todos. Entonces, si yo tengo intérpretes simultáneos en ese contexto, todos se pueden comunicar. Eso es justicia lingüística. Eso no es
una asimetría de poder, sino es que realmente darle a todos la oportunidad de participar y de enriquecer los debates. Terminando, ¿qué otras cositas podemos hacer? Bueno, yo miré en las bibliotecas públicas de Memphis y tienen materiales de lenguas mayas, referencias culturales, hay poquísimo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, toda biblioteca tiene la posibilidad de solicitar materiales. Se les puede sugerir que lo compren. Entonces, la propia comunidad se puede en Memphis defender, se puede promover sus valores. O, por ejemplo, en la Universidad de Memphis había un grupo de estudiantes, 10 estudiantes que están interesados en el coreano. Hicieron una petición y ahora tenemos clases de coreano. Ojalá que algún día tengamos clases de lenguas indígenas. 10 estudiantes que quieran. Puede no ser tan difícil. Y la otra cosa que es importante para Memphis, y yo sé que hablo de Memphis, pero esto se aplica a otras comunidades. Fíjense, estamos con el tema de distanciamiento social. Tenemos aquí en gris un ejemplo de cartel, es bilingüe español-castellano, ¿ok? Si yo hablo español lo puedo entender. Supongamos que es una persona que habla una lengua indígena y que mi español es limitado. Yo no tengo intérprete, ¿ok? Yo miro el cartel en gris y pues es un poco visual. Está el tobogán, no sé cómo lo llamen ustedes, donde juegan los niños, también se ve atrás en rojo. Ok, está ahí el signo de prohibido, está bien, podría entenderlo. Fíjense el cartel en amarillo, que es de Dixon Gallery en Memphis. Yo, aunque es bilingüe también, español-inglés, yo no necesito saber esos idiomas para entenderlo. Entonces, también es un trabajo necesitamos que las instituciones entiendan las necesidades. Las instituciones muchas veces no tienen mala fe, simplemente no se dan cuenta. Entonces ahí es un trabajo de llamarles la atención. Disculpe, esto no está funcionando, ¿podemos modificar esto? ¿Cree usted que sería posible? Entonces, como digo, mi propósito aquí era muy rápidamente hablar de las dinámicas de poder y de cómo podemos en Memphis tener una agenda y mirar al futuro ayudando a la comunidad indígena. Y como digo, los hablantes de herencia, la segunda generación, para mí es crucial. Son el futuro para ayudar a la comunidad. Y eso es un proyecto de Indigenous Pastoral Relief. Pensamos que no es solo mantener la identidad, sino también poder ayudar a la comunidad. Y esa segunda generación es crucial. Bueno, era esto lo que quería compartir. Yo sé que ya hemos estado mucho tiempo. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Iván Ortega. Bueno, esa información fue muy importante, especialmente para todos los que están aquí en Memphis, pues no solo en Memphis, sino en los Estados Unidos, o todos los que hemos salido de nuestros lugares y saber nuestros derechos lingüísticos. Bueno, a continuación quisiera saber si el doctor Iván de Panamá nos puede oír. Doctor Iván. Yo creo que todavía no tenemos la conexión. Yo sé que tal vez nos está mirando, pero el audio no se escucha. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y tenemos aquí una pregunta para Lucina Esteban. Dice, ¿cuál es tu relación con los indígenas de los estadounidenses? Usted como indígena mexicana, ¿cuál es esa relación con los estadounidenses de acá, de los indígenas de acá de Estados Unidos? Bueno, pues en realidad no conozco mucha gente, pero como estoy en un grupo de danza mexica, entonces cuando se hacen las ceremonias o se hace estas ceremonias de solsticio o simple como el Día de la Tierra, ¿no? Pues de repente llegas a ir y convives con ellos, pero en realidad no he tenido tanto contacto directo. Es como bien decía, estoy empezando a descubrir
como esa parte de mí, ¿no? No tengo mucho tiempo en Memphis y creo que sigo en la búsqueda de... Espero que en un futuro pueda contestar más ampliamente la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos contra el tiempo, pero quería mencionar sobre un proyecto de Evelyn Pinto. Ella es de la Universidad Rose College, que está haciendo una investigación sobre indígenas aquí en Shelby County. Entonces, Evelyn, por favor, puedes dejar tu información en el chat, así que si alguien quiere contactarte sobre tu investigación, lo puedan hacer. Yo creo que es muy importante que haya una investigación de la universidad, así como de Rose College, para que tenga pues más datos sobre todos los que estamos aquí en Memphis, Tennessee, y también en Shelby County. Bueno, hay una pregunta que quería compartir. Yo creo que esto va para nuestros panelistas internacionales sobre el COVID-19, el COVID-19. Bueno, puede contestar de repente alguien que está más relacionado a los protocolos y medidas que están haciendo en sus países. Esto dice, ¿cómo adecuar las medidas y protocolos sanitarios estandarizados frente al COVID-19 en contextos de alta diversidad cultural y lingüística y con limitado acceso a servicios médicos y servicios básicos? Entonces yo me pregunto, en este caso, doctor Julián, allá en Ecuador, ¿cómo están tomando las medidas y protocolos en este caso? Está conectado nuestro hermano Julián Guamán, o si no, tal vez nos puede contestar a nuestra hermana Alicia Sen. Pues yo considero que los protocolos casi que se han vuelto universales en este caso, ¿verdad? Todos los países ahí sí que han asumido y adoptado esa responsabilidad del cuidado, pero específicamente acá en Guatemala, pues lo que hemos hecho es ahí sí el distanciamiento social, que es clave, ¿verdad? Para el no contagio. También el lavado de manos. Pues, y algo muy importante que quiero rescatar es que desde nosotros como pueblos originarios también hemos acudido a las plantas. Entonces, a las plantas como una manera de curarnos en este caso. Entonces, muchas de las personas, ahí sí que hermanas nuestras, están haciendo eso. Hay tanta diversidad de plantas acá, ¿verdad? Así como lo hicieron en su momento nuestras ancestras, nuestros ancestros, pues es lo mismo que se está replicando ahora. Pues sabemos que el sistema de salud pues está, ahí sí que está por los suelos prácticamente. Sin embargo, pues sí tenemos esa gran alternativa de poder cuidarnos en salud y curarnos también con las plantas. Entonces, en este caso siento yo que es lo que más nos ha funcionado aquí, ¿verdad? Y pues ya a nivel también también puedo mencionar que la pobreza, ¿verdad? Ha sido un factor, pues, difícil en este caso, porque también, ahí sí que aunque hermanas y hermanos nuestros y queriendo cuidarse o queriendo guardar ese distanciamiento social, muchas veces no lo pueden hacer por la misma situación de que tienen que ganarse el pan de cada día. Pues, pero sin embargo, hemos tratado la manera de cuidarnos lo más posible.
pues de esa manera es que hemos podido pues contrarrestar de algún modo, ¿verdad?, la pandemia del coronavirus. Únicamente. Muchas gracias, sí. Es una información valiosa. Sí, ahí tenemos a nuestro hermano Julián Guamán de Ecuador. Entonces, ¿nos puedes dar un poquito de la información cómo se están tomando las medidas adecuadas allá? Sí. Bien, muchas gracias. Hace rato tenía dificultad con el micrófono. Aquí en Ecuador hay 18 pueblos indígenas o naciones indígenas. Y esas 18 naciones tomaron medidas bajo el criterio de libre determinación, sin esperar la iniciativa desde el Estado o desde los gobiernos. Y creo que esto es importante señalarlo y decirlo, ¿no? Y entonces pueblos, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, naciones como los Guaraníes, los Shuar, los Achuar, sobre todo los Guaraníes, que tienen una extensión de territorio importante, se protegieron, pero a pesar de eso llegó el coronavirus y entonces pasaron a la siguiente iniciativa, que era la curación a través, o el control del contagio a través de medicina de los pueblos, ¿no? O la medicina ancestral particularmente. Entonces, igual eso ocurrió también con los pueblos quichuas o quechuas aquí en la Sierra Ecuatoriana y la Amazonía también. Posteriormente también, cuando estuvimos en aislamiento, el tema de la producción de alimentos era importante para los pueblos indígenas. Nosotros somos pueblos indígenas que controlamos territorios, controlamos las marcas o ayllu. Entonces, tenemos capacidad de, digamos, de autogestionar la economía. Inclusive proveemos desde la Sierra Central, los pueblos indígenas, hacia las principales ciudades de Quito, Guayaquil, y entonces se hizo digamos, el proceso de intercambio de los productos hacia estas ciudades, y se abasteció a las grandes ciudades realmente, y particularmente al sector indígena migrante que estaban en las principales ciudades. Y finalmente hay que resaltar también que digamos, el gobierno, al tomar medidas de sanidad o de salubridad sobre el COVID o sobre Creo que estamos teniendo problemas con el audio de nuevo. Vamos a darle unos minutos a ver si se puede conectar, volver la conexión. Doctor Julián, ¿nos escucha? Yo creo que estamos teniendo problemas, pero si alguien tiene alguna pregunta, uno de los panelistas o los participantes que están aquí en el Zoom, pueden levantar la mano y hacer su pregunta para pasarle el micrófono también. Ahí tenemos a Julián de nuevo. Le vamos a dejar terminar dejamos terminar que hable al doctor Julián Guamán. Sí, el servicio de internet en Ecuador es bárbaro, es pésimo, entonces a veces va, a veces viene, me disculpan. Decía finalmente que ha habido ausencia del Estado en este tema de salubridad hacia los pueblos indígenas, y quizás dieron privilegio a las ciudades que para la economía capitalista son importantes, como Guayaquil y luego Quito, y no así para el territorio indígena. Esto es una realidad. Más bien, iniciativas particulares de ONGs fueron las que dieron aportes, digamos, en ser solidarios con el tema de COVID para los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Gracias, doctor Julián Guamán. Tenemos otra pregunta para usted y dice, ¿cómo maneja usted el aspecto religioso siendo protestante indígena que tiene diferentes religiosidades? ¿Cómo maneja ese aspecto? Bueno, aquí un buen sector de los pueblos indígenas son protestantes. En todos los territorios, en todas las naciones indígenas, digamos, está presente el protestantismo. Inclusive en la Sierra Central, la mayoría de los indígenas son protestantes, es una realidad, por un lado. Por otro lado, es importante la convivencia desde estas espiritualidades, el rescate de las espiritualidades originarias de los pueblos indígenas y también las espiritualidades externas que han llegado hacia los pueblos indígenas. Entonces, por eso decía la diversidad, la pluralidad, no solamente es en este ámbito, digamos, de identidades, de procesos culturales, sino también este tema de religiosidades también. Muchísimas gracias. Y en este contexto le vamos a preguntar a Sandra Choquí cómo ella relaciona, cómo complementa en este aspecto de la religiosidad. Bueno, en Guatemala de igual manera se practican diversas religiones y dentro de esta como estructura que ha implementado también este Estado criollo, no nuestro, ha sido también la lucha como de pueblos maya en poder dignificar la práctica de la espiritualidad maya dentro de la cosmovisión maya en sí. Y si bien comprendemos la cosmovisión maya, no solo enfoca su misión dentro de la espiritualidad, sino que también va a la mano con la recuperación de la identidad. Entonces, es una lucha también que tiene como dos propuestas muy grandes y quizás para este Estado criollo no le funciona o no lo ve de buena manera. Y sí, quizás somos minorías quienes estamos rescatando nuestra espiritualidad y sí hay población indígena que practican también la religión evangélica o católica u otras religiones más. Y considero que es la apuesta que tenemos como población maya, el poder recuperar nuestra espiritualidad que va de la mano con la identidad. Gracias. Gracias, Sandra Choquí. Bueno, en siguiente pues damos pase a los que están participando por el Zoom, que levanten la manito. Hay una opción de levantar la mano para poder participar y darle el micrófono a la persona. O también si uno de nuestros panelistas necesita o tiene una pregunta, está bienvenido a hacerle una pregunta, por favor. Bueno, hasta el momento no tenemos a ninguna persona que tiene la manito, ¿verdad? ¿O preguntas? Tal vez le voy a preguntar esta pregunta al doctor Iván. Una vez me preguntaron cuando estaba aquí en Memphis y siempre a veces trato de incorporar mi quechua en la vida diaria. Entonces, alguien me preguntó esto y me quedé pensando y tal vez usted puede realzar un poco más esta pregunta. ¿Solo los pueblos originarios tienen derecho lingüístico? ¿Cómo sería para las personas que aprenden la lengua pero no son
originalmente de la lengua. No es un nativo hablante. En ese caso, ¿cómo se consideraría el derecho lingüístico? Bueno, cuando hablamos de derecho lingüístico nos referimos a que no haya discriminación. En ese sentido, como digamos, yo hablante de español en Estados Unidos o hablante de una lengua indígena en Estados Unidos, quiero abrir un negocio y no puedo por la barrera lingüística, o alguien me trata mal, no me respeta, bueno, eso sería discriminación. Ahí hablaríamos de derecho lingüístico. A la hora de aprender una segunda lengua, en principio no sufrimos discriminación, entonces ahí no habría tanto un tema de derecho lingüístico. Por supuesto, todas las lenguas del mundo pueden ser aprendidas si la comunidad quiere compartirla. También hay una cuestión de que la comunidad quiera compartir la lengua. No estamos hablando de lenguas secretas, pero digamos, quedan 10 hablantes de una lengua indígena en algún lugar de México, yo quiero ir a investigarla, a lo mejor no tengo derecho. A lo mejor los hablantes han decidido que yo no soy la persona correcta para compartir, o están en un momento de sus vidas en las que compartir eso no es lo importante porque el trauma ha sido tan grande que dejaron de enseñar la lengua a sus hijos y por qué se la van a enseñar a alguien, ¿no? Entonces, ahí sí que hay ya temas un poquito de tenemos que respetar lo que quiera la comunidad, no solo en términos de lengua, pero yo no tengo derecho a ir a estudiar un ritual maya que para la comunidad es muy sagrado y que no debería estar allí alguien de fuera. Entonces ahí sí que entran temas de respetar a la comunidad. Entonces vuelve a ser una idea de derecho de la comunidad. Yo no puedo tener ahí derechos como, hay una lengua y yo tengo derecho a aprenderla. No sé si he contestado por ahí. Sí, perfecto. Gracias, doctor Iván. Y bueno, tengo otra pregunta que usted hizo a los jóvenes que entrevistamos. Bueno, esta pregunta le hago a Germani Ojeda. Bueno, le pregunto, él cómo enseña quechua? Mi pregunta es a Turay, ¿crees que la cultura quechua, cómo lo ves en la universidad? ¿Hay materiales suficientes para poder enseñar este idioma ahí en la Universidad de Austin o en todo en el contorno de la universidad? Gracias, Melissa, por la pregunta. Primeramente, reconocer que el idioma quechua se enseña desde 1560. La primera cátedra del idioma quechua fue en la Universidad Mayor de San Marcos en 1560, a cargo de una orden religiosa católica en el Perú que inició. Se trabajó seguidamente en San Marcos, hubieron muchos catedráticos que enseñaban quechua, se trabajó muchos libros de gramática de enseñanza del quechua. Se cortó esto, curiosamente, y vuelvo al tema de lo republicano y del bicentenario, porque eso es muy significativo en la historia de la enseñanza del quechua. Curiosamente, en la colonia se enseña mucho quechua, pero con el surgimiento del Estado-Nación de Perú, es un golpe fuerte a la difusión y la enseñanza del idioma quechua. La base de lo que llamamos el país Perú se construye para eliminar lo indígena. En las universidades se cortan las cátedras de quechua, todo lo que se había escrito, se había producido, llega un momento de cortarse y eso dura muchas décadas. Después de la década de los 50, 60, hay una muy buena producción de gramáticas del idioma quechua, que hasta ahora continúa ya alimentado con la producción lingüística. ¿Qué significa? Muchos lingüistas dedicados a la investigación del quechua produjeron bastante gramática. Yo enseño, por ejemplo, la variedad Cusco-Collao, y sí hay recursos. Ahora existen muchos recursos en la universidad donde enseño y también en los Estados Unidos ya hay materiales de cómo enseñar quechua, incluso a los hablantes del inglés, a quienes no hablan español. Cómo enseñar quechua a quienes no han tenido nunca el contacto con el idioma. A la vez, esto se puede enriquecer con muchos espacios
en el cual el que estudia el idioma puede compartir con nativo hablantes. Pero aquí voy a un tema muy importante, porque quienes estudian en Estados Unidos el quechua, en gran parte lo hacen porque tienen intereses de ir a nuestros países, a los Andes, y tienen intereses de hacer investigaciones académicas, tienen intereses de hacer proyectos, sea de desarrollo, sea proyectos en una variedad de temas que tienen y van a trabajar en el futuro. Ahí voy a lo anterior que respondía el doctor Iván Ortega, y que ahora se está construyendo en muchos lugares del mundo. Han sido, por ejemplo, yo sé muy bien que en Canadá, en Nueva Zelanda, los pueblos indígenas, en este caso en Nueva Zelanda, los maoríes, han creado todo un protocolo para investigaciones en territorios indígenas. Entonces, al enseñar el idioma quechua, también trato de enseñar lo que es la cultura, y que no solamente es como es una lengua más que pueden aprender, sino es todo un conocimiento ancestral al cual se abre un poco la ventana y el estudiante puede conocer. Ese conocimiento, la lengua que está relacionada a ese conocimiento, no solamente se reduce a una gramática, es mucho más allá. Y ahí va el respeto a nuestros pueblos, porque somos pueblos que han pasado muchas dificultades en su historia. Entonces, si alguien va a estudiar quechua y va a hacer un trabajo futuro en los Andes, debe conocer eso. Y debe conocer algo muy importante que el doctor Iván decía también, el respeto. Los protocolos de investigación para los pueblos indígenas se basan principalmente y se deben basar en el respeto para no repetir esa práctica tradicional de extraer el conocimiento y llevarlo y publicarlo. Sacar el conocimiento y publicarlo y el pueblo sigue ahí. Entonces, ¿qué buscamos con este protocolo de respeto? Que conozcan y que sean los pueblos los que autoricen las investigaciones, y quienes hacen las investigaciones no sea el tradicional investigador académico que saca los conocimientos, sino un aliado autorizado por el pueblo, un aliado en esta lucha de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Luz Melissa. Muchísimas gracias, Turay Germani. Tenemos aquí otra pregunta, y esto yo creo que va para cualquiera de nuestros panelistas. Dice, ¿cómo vivir en este mundo globalizado sin perder la identidad indígena? Si alguien de nuestros panelistas pudiera responder esa pregunta, por favor. Bueno, voy a repetir la pregunta si aún la siguen pensando. ¿Cómo vivir en este mundo globalizado sin perder la identidad indígena? Nos pregunta Nicolás Churki. No sé si yo pueda compartir ante esa inquietud. Efectivamente, la lengua, la cultura, los elementos materiales de nuestra cultura son necesarios, pero también la conciencia de ser pueblo es muy importante. Y decía que los pueblos quichuas de Ecuador, de la Sierra Centro, sobre todo del país, mayormente están en las ciudades de Guayaquil y Quito. Allí hemos visto ese proceso, por un lado, digamos, por el proceso de migración, se han establecido comunidades, mejor dicho, en los barrios de esas ciudades, promueven, digamos, iniciativas comunitarias de la reproducción de las tradiciones, de la reproducción de la memoria histórica colectiva. Ese rol se está jugando, digamos, en las ciudades donde los pueblos indígenas están viviendo. Por un lado. Por otro lado, son pueblos indígenas que están vinculados con los negocios, emprendimientos, negocios en general, con la gente hispanohablante, esas relaciones. Y adicionalmente, en el caso de Ecuador, muchos
pueblos indígenas están en España, en el sur de España, como también en los Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. Procurando igualmente replicar. Sí, estamos en un contexto globalizado, pero yo creo que tenemos el desafío de reproducir la memoria histórica colectiva por un lado, pero por otro lado también hacer el... Creo que de nuevo tuvimos el problema de audio. Vamos a ver si puede retornar. Doctor Julián Guamán, ¿nos escucha? Bueno, yo creo que se desconectó. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o algo más que agregar en esta conversación, por favor levante la mano para dar el micrófono. Si alguien más quiere agregar algo en esta conferencia, en este webinar, puede levantar la manito. Hay una opción debajo para levantar la mano. Disculpe, Luz, quisiera intervenir. Sí, por supuesto. Sí, gracias. Bueno, referente a la pregunta que hacían, cómo vivir dentro de un mundo globalizado y mantener la identidad. En el caso de la población maya de Guatemala, considero que sí es un gran reto y justamente el hermano quien había hablado, él abordaba el tema sobre la recuperación de la memoria histórica. Y considero que esa es la clave y la herramienta que se tiene para poder sobrevivir ante este mundo globalizado. Porque mientras que tengamos la memoria despierta, esto también significa que podemos recuperar nuestra identidad. En el momento que nosotras y nosotros podamos reconocer nuestros linajes y la historia de nuestros ancestros, es porque podemos caminar en este contexto. Lo menciono de esta forma porque tanto como para las mujeres y hombres mayas que han emigrado, por ejemplo, desde los departamentos en Guatemala hacia la ciudad, sí se vive también fuertemente los actos de racismo y discriminación, y muchos de ellos pues han dejado de hablar su idioma, han dejado de usar su vestimenta maya o han dejado de practicar en sí su cultura. Entonces, es sinceramente una cuestión bien complicada, pero también considero que cuando uno reconoce su historia, es porque también es una herramienta que le da fuerza para continuar y permanecer con esta identidad. Y finalizo en decir de que también es importante tener esta memoria. Y justamente en este tiempo del COVID-19, la apuesta es en mantener el distanciamiento físico, pero no también olvidarnos de nuestras historias, porque cabe dentro de lo que está sucediendo es también una herramienta que va agotando esta pérdida de identidad con toda esta problemática de salud global que estamos viviendo. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra Leticia Choquí, por tu aporte muy importante. Bueno, sí, la hora nos ha ganado definitivamente, y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que si nadie tiene alguna pregunta o algo, vamos a pasar a finalizar este evento que fue muy importante para todos, nuestra comunidad, nuestro país también. Y lo quiero decir esto en quechua:
tukuy sunjuywan añachakuykichik, hamkunaya amachakunkichik, maypiña kaspapas. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón. Ustedes cuídense muchísimos donde estén. Sí, por favor, todos los panelistas o todos los que nos están viendo pueden poner su cámara para podernos vernos y de repente tomar una foto. A ver, voy a intentar. Lucina, puedes poner tu, bueno, si es que no quieren estar, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver, ok, muchísimas gracias. El doctor Ivan, yo creo que no nos está escuchando, entonces vamos a intentar hacer un screenshot. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su participación muy importante esta noche, este día importante también. De veras les agradezco de corazón. Tukuy sunjuywan añachakuykichik. Hukpunchao kama. Hasta otro día. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas Adiós. gracias por todo. Gracias por su participación. Adiós.